Hola, bienvenidos al universo del Dog Zodiac, el lugar donde las figuras alternativas de Saint Seiya cobran vida. El día de hoy continuamos con esta línea espectacular de los canvas de Shine Time. Esta vez traemos la primera figura bootleg aprobadas por Don Phobos. Estamos hablando de Manigoldo de Cáncer en su formato EX. Y aquí tenemos este caballero dorado de la antigua Guerra Santa que tenía las pelotas bien puestas, que tuvo el coraje de enfrentarse cara a cara con el mismísimo dios de la muerte Thanatos. Estamos hablando de Manigoldo de Cáncer, que esta fue la tercera figura lanzada de esta línea de Shine Time. Bueno, y muchos conocen que este fue un regalo de Jorge Huerta a Don Phobos por su cumpleaños. Y quienes no saben quién es Don Phobos en el mundo de los MyClock y las figuras chinas, se lo dejo de tarea. Así que vamos a hacerle el unboxing esta vez a esta figurita. Vamos para allá. Y ya como hemos visto en otros unboxing, el empaque de esta línea es una caja simple, color negro. Aquí nos dice la palabra cáncer, aquí nos viene un símbolo de cangrejo, unos adornitos por los laterales y por atrás no nos trae nada. Por aquí solo nos trae un sticker que nos viene ST en la versión LC de Shine Time, versión Los Canvas, porque también actualmente están saliendo las versiones Saint Seiya, que es la SS, vienen la color de armadura parecida al anime clásico. Estas son el color Los Canvas, así que vamos a ver qué nos trae en su interior esta figurita. Nos trae una fundita con la capa de tela, nos trae una funda con unas correcciones del faldón de Deutero y un rostro también de Deuteros. Nos trae una fundita con las manos, cubre puños, los rostros. Nos trae una fundita con los cabellos y nos trae dos blisters. Tenemos en el primer blister todo lo que es la armadura de metal, el cuerpo de plástico formato X, y en el segundo blister nos trae la capa, el resto de lo que es la armadura y esta parte de plástico que es la tiara y el cubre abdomen que también es de plástico. Estos blisters protegen muy bien la armadura porque son buenos blisters, no como otras figuras alternativas que muchas veces se suelen rayar las piezas porque en el trayecto del envío no están bien protegidas. Estas son muy buenas y eso es de agradecer siempre de esta marca de Shine Time. Así que vamos a ver una a una de las piezas para ver qué tal es esta figurita. Vamos para allá. Bien, vamos a detallar una a una de las piezas para ver la calidad. Empezamos siempre por las hombreras. Como podemos ver, el tono de la pintura está muy bonito. Es el tono característico de los canvas, un solo color. Es un dorado un poco verdoso, muy bonito. Lo que sí puedo notar es que el metal es un poco más fino que las últimas figuras que ha sacado esta marca de Shine Time. Lo que me gusta también es que esta marca ha logrado disimular muy bien estas uniones, pero esta pieza, como es un poquito más recta, es una sola pieza, por eso no iba a tener uniones de piezas. Cuando son más ovaladas, ahí sí hacen en dos piezas y saben quedar una línea bien fea. Este aquí no es el caso. Miren los diseños, está muy bonito, pero como te digo, es muy finito el metal. Bastante fino. Tenemos aquí las articulaciones que se ven muy bien, las pines de plástico están muy bien. Vamos a ver la pechera. La pechera es muy sí, está simpático, no tiene fallas en la pintura. Para mí, en mi gusto, sí le falta un poco de detalle, de relieve. El acabado le falta un poquito a esta pieza, como que con el tiempo Shine Time, a medida que va sacando las figuras, mejora la calidad de cada una de ellas. Pero aquí vamos a ver cómo se ve al final montado. No le puedo sacar, está duro, pero voy a hacer una pausa y le saco esta pieza de aquí. No, esta pieza de aquí no se saca, casi estaba haciendo fuerza por gusto. La podemos abrir por la parte posterior. Las bisagras están muy buenas, pero como les digo, sigue esa tendencia de ser un metal bastante fino, pero está muy bien. Mira nada más, aquí tenemos los cubredices, están muy bonitos.
La pintura se ve muy buena. Estos diseños son más planos, más rectos que en las otras figuras, pero no se ven mal, están muy bien. Aquí tenemos los antebrazos, como podemos ver. Mira nada más esas pinzas del cangrejo, está muy chévere. Me encanta cómo se ve, está chévere, está muy bonito estos antebrazos. Vamos a ver, míralos ahí, los dos son una maravilla, me encanta, me gusta cómo se está mirando. Shine Time no decepciona. Vamos a ver ahora lo que es los cubremuslos. Mira, nada más es un pulido de la pintura muy bonita. Estamos viendo, se mantienen los diseños planos, como les digo, pero tiene un acabado muy bonito. Mira los cortes de aquí, están perfectos, están muy chéveres estas piezas. Mira, por aquí tenemos el faldón. El faldón también es un diseño plano con puntiagudas. En la parte de aquí también me hace falta detalles. A mí no me gusta mucho, para que no voy a ser sincero. Esperemos que en el montado final se vea muy bien. Ya hemos visto en otras reseñas que sí se ve bien, pero quiero verlo con mis propios ojos. Las piecitas están un poco flojas, como podemos ver. Esta partecita de aquí va a ingresar como con estos dos pines para que asegure. Eso le vamos a sacar a la hora del montado. El faldón está aceptable. Miren, en la parte de plástico tenemos el cubre abdomen, tiene un color bonito. Por aquí nos vemos penita, un desperfecto, no, ha sido sucio. Lo que me llama la atención es que es más corto, saben ser un poquito más largos. Para que tengas una idea, saben ser hasta acá. Vamos a ver si es que cuando lo armemos no se note algún tipo de abertura en estas partes de aquí. Eso puede dar un efecto visual no tan agradable, pero veamos qué tal. La pintura muy bueno, plástico excelente. Y tenemos las rodilleras también, son bastante grandes, muy puntiagudas, diseño plano, están aceptables también. Miren las espinilleras, estas están muy bonitas. Esta partecita de aquí, estas espinas son también de metal, ten mucho cuidado que son bastante filudas, me gustan mucho. Tan bonitas estas espinilleras, pero a decir verdad, en comparación con las últimas figuras de Shine Time, le falta un poquito en el esculpido y el pulido de las piezas, pero en general es muy bueno. Tenemos los pies nada que llame la atención, todo normal. Vamos a ver qué tal están las bisagras, las articulaciones están rígidas. Esto nos ayuda a nuestras poses, que se mantenga en pie. Para la parte de atrás, para adelante, muy bueno. Y la punta también rígida. No quiero forzarlo más, porque esto es lo que nos da la estabilidad de la figura. Estos pies están muy bien. Y también como parte de las piezas de plástico tenemos esta belleza, que a mí en lo personal me gusta mucho cómo está diseñada, me encanta. Es de plástico, tiene un color que no desentona con la armadura. Podemos ver, si ven, es un poquito más brillosa, pero no demasiado, sí va muy bien. Pero está excelente, no tiene fallas, no tiene regadas. Me encanta, está muy bonito esta máscara. Y por aquí tenemos los rostros. Tenemos un total de 4 rostros. Un rostro que tenemos aquí al fondo, rostro neutro, que ya te lo voy a mostrar. Tenemos un rostro con una sonrisa, un rostro con otra sonrisa pero un poco más expresiva, y un rostro de acción. Estos rostros están fenomenales, a mí me encantan, representan muy bien al personaje. Estos dos son muy parecidos. Este de acá me encanta, es mucho más expresivo, como ya lo mencioné, tiene una sonrisa un poquito hacia un lado, representa o refleja muy bien al personaje del anime de Manigoldo de Cáncer. Me encanta este rostro. De aquí también ya es diferente, vamos a mostrarlo nuevamente.
Son un poquito nomás la diferencia, muy mínima, muy mínima. Si ven, este es como que más de frente la sonrisa y este es un poquito hacia un lado. Tenemos el rostro de acción, que está espectacular. Shine Time se caracteriza por tener estos rostros muy buenos que hasta el momento no decepciona. Y tenemos el rostro neutro, como podemos ver, aquí ya tenemos con los cabellos de una vez. Este es el que es un poquito más bajo entre todos, pero igual se ve muy bonito, me encanta. Y en los cabellos también tiene un muy buen cabello, mira las ondulaciones, el pintado está perfecto, el color azul está muy bonito, no hay redadas, las puntas están muy bien. Quiero mostrarte que este cabello viene en 3 partes. Aquí ya tenemos, mira, esta partecita, vas a tenerle que poner este de aquí y luego el de acá para poder poner las 3. Asimismo nos viene un flequillo para ponerlo con la tiara, que así es como me gustaría tenerlo, porque sin duda este personaje con la tiara, la diadema, es espectacular. Voy a cambiarle al rostro con sonrisa. Le ponemos esta partecita que viene en la parte de adentro. Y finalizamos con el que tiene la patilla. Mira, esto es una verdadera maravilla. Por aquí nomás podemos ver que está apenitas alzado, pero nada fuera de lo normal. Y en cuanto a las manos, nos trae 1, 2, 3 pares de manos y un par de manos con el dedo índice estirado como para poder hacer sus típicas poses o el poder de las ondas infernales. Ya te la voy a mostrar más de cerca. Estas manos sí están un poquito de peor pintado porque no es el mismo tono con el de la piel. Ya te voy a mostrar. Mira nada más, es un poco más cremita, más pálido, y el de el cuerpo y el rostro es más bronceadito. Pero mira, si lo puedes ver, a ver, ahí. Eso es una falla, ya hemos visto en otras figuras alternativas como MST, pero Shine Time no ha tenido esos detalles. Aquí lastimosamente sí viene con estas fallas en el tono del color, pero ahí en definitiva está muy bonito, detallado. Ya eso lo vamos a dejar de lado. Aquí tenemos el puño, el índice estirado para hacer nuestras poses, y también nos trae un par de cubrepuños de plástico. Nos trae una capita de tela, solo trae alambre en la parte de abajo, en los laterales no trae, así que va a ser un poco complicado hacer unas poses más dinámicas porque solo vamos a tener los alambres en la parte de abajo y aquí no va a tener esa rigidez. Además, estas capas de tela hasta el momento no sé cómo ponerlas, así que yo las voy a dejar a un lado, así que más adelante, si es que tengo tiempo, voy a jugar con ellas, pero por el momento no las voy a utilizar. Yo el que voy a utilizar es esta capa de plástico que se ve que brilla bastante. Es muy buena calidad, ya hemos visto en las otras figuras de esta marca de Shine Time que no tiene dificultades. Solo si no mal me equivoco, en la figura de Carga de Scorpio la capa se afloja un poco. Veamos cómo le queda este de aquí a Manigoldo, pero tiene una muy buena pinta esta capita de aquí. Esto es de metal y esto de plástico. Y por último tenemos las correcciones del personaje de Deuteros de esta misma marca. Tenemos este rostro que la gente andaba pidiendo. Aquí podemos ver que me viene una pequeña manchita. Vamos a ver si que eso lo pudimos retirar fácilmente. Este rostro, la verdad, no tengo todavía al Deuteros, ya me viene en camino. Una vez que llegue vamos a ponerle esta carita de aquí. Y parte del faldón, que me imagino que ha de tener alguna dificultad. Con han mandado las correcciones. Ya lo veremos próximamente cuando nos llegue
nuestro Deuteros de Shine Time. Ya dicho todo esto, ahorita sí vamos a pasar al montado de esta gran figura que pinta muy bien. Vamos para allá. Mira, a ver, nada más que tenemos aquí. Ya solo falta ponerle la cabeza, pero está viendo genial, genial. Las marcas de Shine Time son espectaculares. A mí en lo personal me encantan. Mira, todo queda en su lugar, está muy bien, está rígido el cuerpo, puedes posarlo muy bien. Hasta el momento va excelente. Y solo falta ponerle la cabeza y la capa y volvemos. Vamos. Aquí ya tenemos ya puesta la cabeza, el rostro, que este rostro, como ya les había mencionado, es una verdadera locura, es espectacular, está muy bonito, todo encaja perfectamente. Ya vamos a hablar más adelante en las consideraciones finales de este caballero de Manigoldo de Cáncer. Vamos, sigamos con la tiara y la capa. Mira a este personaje de Manigoldo. A mí en lo personal me encanta. También en la serie me gustó muchísimo este personaje porque le dan un mayor protagonismo, a diferencia que el Caballero de las 12 Casas del anime clásico. Aquí le dan más protagonismo a este personaje, que cuando apareció junto con otros dioses gemelos, fue una escena brutal. Pero, ¿qué te puedo decir? A la hora de armado es muy fácil, todo encaja perfecto, no vas a tener complicaciones en nada, en lo absoluto. Lo que sí es que estas partecitas te recomiendo que le saques, se salen con facilidad y puedas ponerle el antebrazo. El antebrazo tiene que cubrir el codo aquí y puedes que estén al revés, ¿ya? Eso es lo único, se pueden salir con facilidad, pero no demasiado. Estas partecitas de la falda están un poquito flojas, pero no se caen, o sea, solo son flojas en este sentido de que se mueven con facilidad, pero no se desabrochan, no se te caen, ya quedan muy bien. La capa también entra muy fácil y se mantiene en su lugar, no se cae, tiene una estabilidad perfecta. Mira cómo se para solito, nada más, no necesitas ninguna base o soporte, pero siempre las recomiendo en caso de algún tipo de sismo o un mal movimiento que puedan hacerte caer las figuras. Esta figura también en lo que es la calidad del cuerpo es muy buena. Ahorita vamos a pasar unas pequeñas poses en 360 y luego vendremos con las consideraciones finales de Manigoldo. Vamos para allá.
Bien, después de haber visto unas poses en 360, me he divertido muchísimo con esta figura, jugando y haciendo las diferentes poses. Me encantó, es perfecto. Esta figura es muy buena. Como ya les mencioné, fue la tercera en salir. La primera fue Alba Fica, luego Deutero, y la tercera figura de Shine Time de los Canvas es Manigoldo de Cáncer. Ya hemos visto en el canal también otras figuras, otras reseñas. Ya pronto nos llegará Degel, que tengo muchísimas ganas de hacer la revisión. Como les digo, va superándose figura a figura esta marca de Shine Time. Por aquí le hice un pequeño efecto, o le intento de hacer un pequeño efecto, el que ya habíamos visto en las fotos, en la publicación de nuestro amigo Don Phobos, que es uno que defiende a capa y espada a las figuras de Bandai, pero esta fue regalada, o fue un obsequio de Jorge Huerta para Don Phobos, y en sus manos le gustó. Así que con esta figura parece que nuestro amigo ha caído en el bajo mundo de las figuras alternativas. Bueno, aquí no hay que menospreciar a unos ni agrandar a otros, hay que decir las cosas como son. Ciertamente estas son figuras sin licencia que a la larga afectan a las marcas originales, y eso no está muy bueno, pero cuando la marca original no nos da unas figuras que queremos los fans, estas son unas muy buenas alternativas. En mi opinión, me gustan muchísimo, y yo les traigo aquí las reseñas para que ustedes la puedan ver. Ya vamos centrándonos en la figura para ir concluyendo. Es muy buena. El pintado o la pintura es de muy buena calidad. Todo está perfecto, no trae ningún tipo de fallas en la pintura, de rayones, nada. Está muy bien. La parte que sí les recomiendo, cuando vayan a hacer sus poses, les saquen esta piecita de aquí, de los antebrazos, porque esa se les puede estorbar a la hora de hacer sus poses, de mover las manos. Así que yo les recomiendo que le saquen, y luego cuando ya tengan su pose que quieran tenerla, ahí le ponen. Ya, otra cosa que también son flojitos son las partes de la faldón, pero no se salen, los pines no se salen, solo son flojos las articulaciones, pero muy bien. Las rodilleras no se caen, que siempre saben ser un problema en las marcas alternativas. Estas se mantienen muy bien. A mí la parte de las espinilleras me encantan, como tiene esto de metal, estas espinas, pero sí tienes que tener mucho cuidado porque son muy filudas, te puedes pinchar, así que ten mucho cuidado con eso. La tiara, la máscara también, esta se sale con facilidad, pero se mantiene en su puesto una vez que ya la mantienes ahí. Y ten mucho cuidado también de manipularla de mala manera, porque el plástico es muy finito y se siente como que se te va a romper. No es de mala calidad, solo que es muy finito por su morfología, por su diseño. La posabilidad es excelente, la capa perfecta, la capa de tela, como ya les he dicho, no sé ponerla, así que no se lo voy a poner. A esta figura sí le hace falta que le hayan venido algún tipo de efectos, como el que ya mencionamos, o el del dedo para las ondas infernales. Los rostros también son un poquito más bajos que los de Regulus, de Cardia, pero sí reflejan al personaje. Hay dos rostros que son muy parecidos, que debieron cambiar por otro, a ponerle un rostro de acción, o qué sé yo, un rostro con sangre. Los cabellos también son muy buenos. Un punto bajo de esta figura que le puedo ver son las manos, que tienen una tonalidad un poquito diferente al de la piel, pero no es demasiado, no molesta a la vista, y visualmente se ve bien. Esta figura habla por sí sola, a mí me encanta, y si es que la recomiendo, sin palabras. Ustedes ya tomarán sus propias decisiones, pero esta figura es una maravilla. Shine Time no decepciona, 100% recomendable. Y bueno, ya con eso ya estamos llegando a nuestro fin de nuestro video. Quiero mandarle un gran saludo a Don Phobos, a Jorge Huerta, a todos nuestros hermanos, amigos mexicanos, a toda Latinoamérica, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, a nuestros paisanos de aquí de Ecuador. Un gran saludo, que tenemos un gran apoyo en el canal, gracias a Dios, y les mando un muy fuerte abrazo a todos ustedes.
Ya sabes, si no estás suscrito, suscríbete al canal, que eso me ayudaría muchísimo a traerte mucho más contenido como este. Dale like, comenta, yo estaré dispuesto a contestar todos los mensajes. Dime qué tal te pareció esta figura, cuál es tu preferida de los Canvas. El mío hasta el momento, y ya se nota en cada video, es el de Regulus, pero Manigoldo de Cáncer también es espectacular y el personaje me encantó en el anime, así que esta es una gran oportunidad para tenerlo. Y con eso me despido nuevamente para que no se haga más largo este video. Yo soy el Doc Zodiac y nos vemos en el próximo video del mundo de los MyClock X. Chao, cuídate.